¿Qué tal, hermanos? Qué gusto poder saludarles, amigos también de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte. Allá a donde usted se encuentra, reciba un cordial saludo, un fuerte abrazo. Estamos por comenzar con el devocional Palabra de Esperanza que corresponde a este domingo 11 de febrero del 2024. ¿Qué tiene el Señor preparado para nosotros en este momento devocional? Vamos en unos momentos más a descubrirlo, pero vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Señor que justamente sea Él el que nos indique, nos enseñe con su palabra aquello que usted y yo debemos conocer, recordar, aquello en lo que hemos de reflexionar para nuestra madurez cristiana, para nuestro crecimiento en Cristo. Oremos. Señor, es en el nombre de Jesús que hacemos esta oración. Gracias, Padre, porque nos escuchas. No lo merecemos, Señor. Sin embargo, en Jesucristo podemos tener este acceso tan hermoso para adorarte, para bendecir tu nombre y al mismo tiempo pedirte, Señor, tu guía. Seas tú nuestro maestro en este tiempo, Padre, que tú has permitido ya por algunos años, por varios meses, por muchos días. Palabra de esperanza. Justamente es eso en nuestro corazón lo que nosotros percibimos en tu palabra, la esperanza que requerimos, la fortaleza que necesitamos, el consuelo que anhelamos. Gracias, Señor, porque nos alimentas a través de ella. Gracias, Señor. Sé tú nuestra guía, nuestro maestro. En Cristo Jesús. Amén y amén. Libro de los Salmos, de los 150 capítulos en el libro de los Salmos, vamos a tener nuestra reflexión justamente en el primero, en el primer libro, en el primer capítulo, en el primer Salmo, quiero decir. Vamos a leer del Salmo 1 solamente los primeros 3 versículos. Dice así la palabra de nuestro Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Tengo un tío, permítame comentarle esta situación familiar. Tengo un tío, hermano de mi mamá, que vive justamente enfrente de la casa de mi mamá. Bueno, a este tío, a él le gusta mucho en su jardín tener plantas, tener árboles. Tiene mucha vegetación en su casa. Y lo interesante aquí es que siempre que hay un fruto, ya sea en alguno de sus arbolitos o sus plantas, él de manera inmediata le busca a mi mamá, la llama, justamente para compartirle, a veces del fruto mismo, le da, por decir, si son limones, mira, mi árbol ha dado ya limones, están ya grandes, están ya maduros, y se los obsequia. A veces no se los obsequia, solamente se los muestra, si es aguacate, si es no sé, ahorita creo también pera, en fin, le comparte sobre todo el gusto cuando uno de sus árboles y o plantas están manifestando un fruto. Han llegado a ese momento después de varios días, meses, hasta años, en algunos casos, ha llegado el momento en el que muestran su fruto. Y mi tío se goza. ¿Por qué? Porque sin duda, desde que lo plantó tal árbol, tal planta, lo hizo con la intención de algún día poder ver el resultado. Al final de cuentas, en su momento podríamos decir que un fruto puede ser también sinónimo de resultante, de resultado, ¿no? Y ahí en el fruto mi tío puede ver el resultado de su esfuerzo, de su cuidado y de su paciencia. Pero no me adelanto mucho. Aquí el punto primero a resaltar es el gozo que él experimenta, tanto que hasta lo comparte con mi mamá, con su hermana. Y con otras tías, con otros tíos cuando se puede, pero dada la proximidad, bueno, la primera, usted lo ve, es con mi mamá. Ahora, imagínense hablando del dueño de la mies, hablando de nuestro Señor, el dueño de la mies. Qué gozo experimenta nuestro Señor
cuando ve a alguno de sus hijos, cuando lo ve a usted, por ejemplo, dando un fruto de carácter espiritual. Qué hermoso es para nuestro Señor, sin duda, el que pueda ver cómo esa obra que desarrolla con amor y paciencia el Espíritu Santo, hay un momento en que es manifestado en su vida y o en la mía. Por ejemplo, el ver que usted responde ahora ya a las adversidades con paz, que responde ante un proceso con paciencia, que responde a una agresión con amor, que responde ante una adversidad con gozo. ¿Qué no ha de sentir nuestro Señor cuando ve que su Hijo, usted, yo, cualquiera de nosotros que hemos confiado en la salvación, que es solamente en Jesucristo, qué ha de experimentar nuestro Padre cuando ve su obra en nosotros consumándose en diferentes matices, en diferentes frutos? Hablando del Espíritu Santo, entendemos que se trata de un solo fruto, pero hablo en este punto específicamente de diferentes manifestaciones. Por ejemplo, vehemencia al compartir el Evangelio. Cuando nuestro Señor ve a uno de sus hijos que antes titubeaba, tartamudeaba, tenía miedo, ahora, por el poder del Espíritu Santo que mora en él, ha logrado brincar esos obstáculos y hoy es un vehemente misionero, por decir. Justamente de esto está hablándonos también el libro de los Salmos capítulo 1, el Salmo número 1. Dice que muy bendecido, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sigue describiendo de aquello de lo que se aparta, y en el 3 habla de la resultante, habla del fruto, habla de la, voy a decirlo en este momento así, de la consecuencia de todo este proceso que vemos en versículos 1 y 2. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aspirar o en qué consiste nuestra responsabilidad para que así suceda en su momento? Bueno, mi tío, sin duda, porque le estoy hablando de mi tío, pero le puedo dar otros ejemplos es un grupo muy nutrido de personas que conozco, y seguramente usted también, que tienen sus plantitas y sus árboles y que se gozan cuando hay fruto en ellos. Bueno, para poder ver ese momento, para poder disfrutar ese momento, ¿qué tuvo que ocurrir? Varias cosas. El tiempo, una de ellas, sí. Pero hablando de esfuerzos, hablando de cuidado, hablando de detenimiento, hubo la necesidad de podar. Incluso de esto se nos predicó recientemente, aquí en la iglesia, obviamente. Se tiene que podar para poder eliminar aquellas cosas que entorpecen el crecimiento, entorpecen la capacidad de dar fruto. Se debe quitar toda aquella hierba que impida ese crecimiento oportuno y saludable. Y aquí la palabra de Dios nos los muestra. Para que usted y yo podamos dar fruto en Cristo, debemos ser podados por Dios mismo. Él es el que hace la obra en nosotros. Nosotros, por nosotros mismos, somos incapaces de nada prácticamente, o mejor dicho, específicamente. Entonces, ¿qué es lo que debe suceder de nuestra parte como responsabilidad? Lo dicen los primeros versículos, o específicamente hablemos del número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Si le pudiéramos decir de esa forma, aquí hay una acción de podar. Nos estamos apartando, estamos quitando de nuestro camino. Insisto, lo hace Dios, pero en nuestra responsabilidad dentro de este proceso, ¿qué debemos hacer? Apartarnos del mal. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces vamos a apartarnos de una mala influencia si queremos dar fruto. Debemos ser podados de lo malo, de lo que estorba. Aquí hay algo muy puntual, un consejo
maligno. ¿Cuál es un consejo maligno? El que busca deshonrar el nombre de nuestro Señor, el que busca darle la espalda al Señor, el que busca que antepongamos el yo antes que Dios mismo. Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, no solamente la parte verbal, sino ya la activa, sino que no estuvo actuando conforme a ese mal consejo, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces véalo, el ambiente malo, el ambiente pecaminoso, consejo, la parte verbal, camino, la parte activa, silla de escarnecedor, la parte emocional. Esto es, que no estemos viviendo en ninguno de estos escenarios que ofenden a Dios. Nosotros tenemos que apartarnos de todo ello en ese deseo de verdaderamente en su momento dar un fruto. También, ¿qué otra pauta? Aparte de lo que es podar la planta o el árbol. 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, por un lado tenemos que cortamos toda la hierba, todo aquello que estorba para el crecimiento saludable de nuestra plantita, de nuestro árbol. Quitamos las hojas que ya están muertas, hacemos un trabajo de limpieza. También, cuando se habla de la palabra de Dios, que es nuestro alimento, nosotros, para que ese árbol, esa planta dé un buen fruto, la vamos a alimentar. Lo vamos a alimentar con agua, vamos a poner abono, vamos a poner todo aquello que pueda servir. Procuraremos la luz del sol adecuadamente. Vamos a procurar de todo ese entorno que le alimente, que le nutra, que le haga crecer. Quitamos en una primera etapa lo que estorba y fortalecemos, fomentamos, nutrimos aquello que le va a hacer crecer cada día. Y es así entonces en el versículo 3 que tenemos el resultado, la resultante, la conclusión, el fruto. Cuando esas dos cosas suceden, las que se describen en el versículo 1 y en el 2, entonces estamos hablando de que ese varón, muy bendecido, ¿por qué? ¿Por qué es bienaventurado? Porque será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Dar fruto es un escenario netamente de bendición, porque estamos viendo aquí en la palabra del Señor de un varón que va a permanecer firme como un árbol que está plantado, ¿dónde? Junto a corrientes de aguas, o sea, no le va a faltar el alimento. Dará su fruto, por ende, a tiempo. Su hoja no va a caer y todo lo que hace va a prosperar. Perdón. Ahora, notemos bien, y ya para ir concluyendo, que la Biblia no dice bienaventurado el varón de Dios o el varón que lee la Biblia y que la estudia y que tiene 3, 4, 5 diplomas de teología. Dice la palabra del Señor, nada de eso es malo, pero aquí el énfasis en la palabra del Señor es que en la ley de Jehová está su delicia. Yo no sé a usted qué cosas le generan deleite. Puede ser la risa de un ser amado, puede ser un rico platillo, pueden ser muchas cosas, puede ser el ver un amanecer o un atardecer. Hay muchas cosas que generan nuestro deleite. La palabra de Dios, en automático decimos, es nuestro deleite. Sí, pero ¿será que solo en las ocasiones donde hay una promesa, donde hay una palabra de ánimo, donde hay una palabra de aliento? ¿Qué aquello en donde la palabra del Señor nos exhorta, nos reprende, nos corrige, nos dice, deja ya de hacer eso, o nos dice, empieza ya, inicia ya con esto? Que tanto nos deleitamos cuando el matiz es así. Nosotros, para verdaderamente ser alimentados por la palabra de Dios, tenemos que deleitarnos en ella, cual sea el matiz con el que nos hable. Ahora, a veces nos habla la palabra del Señor con firmeza, nos redarguye, nos genera las ganas de llorar.
Qué bueno que así sea, seguramente era necesario. Y nosotros debemos entender que aún en esas condiciones es un deleite. ¿Por qué justamente un deleite? Porque sea de una manera o de otra en la que Dios nos hable, lo está haciendo con amor. Es en ello en lo que nos hemos de deleitar, en esa condición, en esa motivación, en lo que está detrás de cada mandamiento, y que es el amor de Dios buscando protegernos del mal y guiarnos hacia el bien. En esa verdad deleitarnos cada vez que abrimos la palabra de Dios para leerla, ser instruidos por ella, sea cual sea lo que nos diga. Bueno, entonces es así que podemos hablar ya no solamente de una simple lectura, un estudio por muy concienzudo que sea de la Biblia, sino un verdadero deleite al leerla, al conocerla y sobre todo al meditarla, como lo dice el mismo Salmo. Bueno, menciona un factor también importante y que no puede quedar fuera de esta reflexión, el término de la paciencia, y da su fruto en su tiempo. Señor, he obedecido, me he gozado en obedecerte incluso. ¿Por qué no hay un resultado visible y palpable? Porque nosotros vamos a colocar en la tierra esa plantita que se va a convertir en un limón, en un árbol de limón o de limones, y no vamos a ver el resultado al día siguiente. La plantita va a estar prácticamente del mismo tamaño. Va a llegar un momento en el que nosotros vamos a preparar una rica agua con limón o de limón, y vamos hablando de deleite, vamos a deleitarnos en ello. Se me antojó ahorita ya que lo dije. Y así es en la vida espiritual, todo en su momento. En la agenda de Dios no hay pendientes, no hay retardos, no hay precipitaciones, todo es en su justo momento. Y qué hermoso, por eso hemos dicho, en el fruto hay bendición, que podamos tener esta promesa al final. Todo lo que hace prosperará, o todo lo que hace, sí, prosperará o prospera. No estamos hablando de la prosperidad económica, material. En el contexto de este salmo de tan solo 6 versículos, usted y yo vemos una prosperidad de carácter espiritual, de carácter netamente espiritual, repito. Ahora, eso no está peleado con una prosperidad también en otros sentidos. La económica no es enemiga de la prosperidad espiritual, pero no necesariamente es un reflejo de ello. Lo hemos hablado otras veces ya a este punto, pero qué hermoso es ver el plan de Dios para su vida y para mi vida. Él quiere podarnos, Él quiere nutrirnos con su palabra, las dos cosas es a través de la guía de su palabra. Él quiere que nos apartemos del mal, Él quiere que seamos pacientes, Él quiere que nos deleitemos en el fruto que hará a través de nuestra vida. Un fruto que sin duda bendecirá a quienes nos rodean, pero a nosotros mismos también. Y es ahí cuando nosotros le decimos: Señor, y sin merecer nada de esto, tú lo haces. Gracias, Padre, adorado y bendito seas por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, por esta mañana en la que hemos podido reflexionar brevemente en tu palabra. Que nos motive, Señor, lo que acabas de decirnos, Señor. En el Salmo número 1 tú nos instruyes en la forma en la que hemos de vivir para poder aspirar a ver frutos que sean de bendición a mucha gente, a nuestros seres queridos, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra relación con los hijos, con los padres, etc. Señor, ayúdanos a tenerlo claro y sobre todo a desear firmemente verlo como una realidad en nuestra vida. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, ya es de todos conocido, sin embargo, no estará de más comentarlo. Los cultos, los servicios se están desarrollando con normalidad, 8:30, 10, 12 y 2 de la tarde. ¿Hay avisos, hay anuncios en cuanto a otras actividades de nuestra iglesia? Sí. Y nuestra invitación es que esté pendiente de lo que se publica en las redes sociales de Torre Fuerte, para que no se pierda de ninguna de las actividades que están diseñadas para nuestro crecimiento espiritual.
en alguna, mínimo sin duda, usted será de bendición, usted será bendecido. Estaremos agradeciendo los saludos que han compartido en el chat de esta transmisión. Así que por el momento es todo. Un fuerte abrazo, hermano y amigo de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte. Dios le bendiga muy, muy ricamente. Hasta pronto.